agrado estar hoy en la casa del Señor nuevamente para compartir de su palabra y para que sintamos el amor mutuamente que uno nos invita a través de cada uno de nuestros hermanos. La semana pasada estuvimos hablando sobre las bendiciones de Dios. Iniciamos el servicio preguntando que quién necesita o quién desea ser bendecido por Dios. Entonces yo levanté las dos manos y dije, si tuviera tres manos, levantar tres manos porque yo sé que todos necesitamos la bendición de Dios. La palabra de Dios nos enseña que desde Génesis hasta Apocalipsis, que las bendiciones de Dios están condicionadas a un sí. O sea, la bendición de Dios no solamente es porque Dios se levanta a repartir bendiciones así, no. Las bendiciones de Dios están condicionadas a un sí. Siempre hay un sí condicional de Dios. Dice, si obedeceréis cuidadosamente, o dice, si no te apartaras más de mi palabra, si me buscaras. O sea, siempre hay un sí condicional para las bendiciones. Si usted lee la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, va a encontrar que antes de la bendición, antes de la promesa de Dios, siempre va a haber un sí. Porque Él dice, si tú me buscas, te acontecerá, sí. O sea, hay que decir que están acondicionadas. En el Nuevo Testamento, hermanos, Pablo le dice a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, acá nos está afirmando algo muy especial e importante, y es que cuando nos dice la palabra del Señor, que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, nos está hablando, hermanos, en pretérito pasado. Esta promesa, esta palabra está en pretérito pasado. Quiere decir, hermanos, que nos está diciendo que ya fueron impartidas en el pasado todas las bendiciones y que están en lugares celestiales en Cristo Jesús para que podamos disfrutar a nosotros hoy, en el presente. Por eso dice la palabra de Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual y que están en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, tu bendición y bendición en el cada uno ya está allá arriba. Yo les decía a la iglesia la semana pasada, están las bendiciones ya decretadas por Dios para ti, para tu familia, para tu salud, para el país, para todo. Pero nosotros necesitamos, como hijos de Dios, ir por esas bendiciones. Necesitamos hacerlo, dice la palabra de Dios, acondicionarnos a ese sí. O sea, voy por mi bendición, pero ¿qué tengo que hacer yo? La gente cree que el Señor dice, ok, me voy a levantar ahora quien bendigo y al que está sentado le manda la bendición. No, el Señor no lo mueve, hermanos, ten en cuenta, ni porque tú te pongas a llorar, ni porque te lastimes, te latigues. No, el Señor lo mueve es la fe y la obediencia de cada persona. Tu bendición te llega a ti cuando tú crees en Dios, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú estás en contacto, cuando estás en comunión con Dios, cuando tú le crees a Dios, es que las bendiciones nos llegan a nuestra mano. Compartimos la semana pasada el pasaje de Deuteronomio 28. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí nuevamente, hermanos, encontramos las condiciones. Dice primero, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Nos está diciendo que necesitamos, que es urgente, que es primordial, primero oír la voz de Dios. Dice, si oyeres atentamente, no es solamente poner un ratito y luego pensar, ay, yo tengo que salir de aquí, se me quedó prendida la olla, la licuadora, tengo que ir a... No, es si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Eso es importante, hermano, que nosotros entendamos que cuando estamos escuchando la palabra de Dios, tenemos que abrir nuestros oídos espirituales completamente y escuchar atentamente, porque cuando el Señor está hablando, tenemos que escuchar atentamente. Cuando aquí se trae un mensaje que el Señor ha colocado en mi corazón, traerlo, no es palabra mía. Créame, hermano, que es palabra de Dios, porque aquí estamos predicando en la palabra de Dios, estamos predicando el mensaje del Evangelio. Yo no estoy predicando aquí ni mis historias, ni mis vivencias, ni mis cosas, lo que estoy predicando es la palabra de Dios. Entonces es necesario que oigamos atentamente la voz de Dios.
Pero dice otro condicionamiento. ¿Para qué es necesario escuchar la voz de Dios? Dice, para guardarla y poner por obra todos sus mandamientos. O sea, no es solamente venir a escuchar la palabra de Dios y salir a seguir haciendo lo que hacemos. No, dice la palabra de Dios que es necesario que nosotros la oigamos atentamente. ¿Para qué? Para guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra todos sus mandamientos. Esto es tan sencillo, hermanos. Pero detrás de estos dos condicionamientos viene la promesa, como siempre. Dice, y Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, comentamos la semana pasada, hermanos, que la palabra de Dios es tan sencilla. Él no la colocó de una manera tan fácil que hasta un niño la entiende. El Señor está diciendo que si tú quieres ser bendecido, que es lo que todos queremos, ser bendecidos, andar en victoria y prosperados, dice la palabra de Dios que no necesitamos solamente, sino que oír atentamente la voz de Dios y guardarla y ponerla, ¿para qué? Por obra en nuestra vida. Es muy sencillo, hermano. Simplemente escucha la voz de Dios atentamente, pero guarda en tu corazón y ponla en obra, ponla a producir, hazla viva en tu vida. No simplemente decir, no, es que yo he leído la Biblia como 3 o 4 veces, pero las vidas siguen exactamente igual y no transformadas ni cambiadas. Cuando tú lees la palabra de Dios, así sea una sola vez, tu vida tiene que cambiar, porque la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. La palabra dice que entra, que penetra hasta los tuétanos. O sea, que cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, no estás leyendo cualquier revista, cualquier magazine, estás leyendo una palabra viva y eficaz. Ahora, también nosotros comprendimos, hermanos, la semana pasada, que cuando el Señor nos bendice a nosotros, es para ser de bendición a los demás. Cuando tú recibes una bendición, no es para que la abraces y la guardes y la atesores y te escondas con ella. No, la bendición de Dios es para que nosotros bendigamos a los demás. O sea, cuando a mí en mi vida está lloviendo, mis vecinos se salpican, se mojan. Cuando el Señor me bendice a mí, las bendiciones mías tienen que bendecir a los demás. En Génesis 12:2 dice la palabra de Dios, le dice, y yo haré una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y serás qué? De bendición. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, pero tienes que ser ¿de qué? De bendición. Y esa es la vida de nosotros, hermanos. El Señor nos bendice, engrandece nuestro nombre, nos levanta, nos restaura, nos sana, nos coloca nuevamente en la dirección correcta. ¿Pero para qué? Para que nosotros bendigamos a los que están a nuestro alrededor. Cuando a ti te pasa algo en tu vida, una situación difícil, cuando tú estás entrando en un conflicto y el Señor te sana, te restaura y te levanta, es para que tú cojas esa experiencia que tuviste y la transmitas al que está en necesidad. Porque Dios te va a usar en ese momento. Dios te va a usar en ese momento. Hermanos, créanme que cuando yo conocí al Señor con mi esposa, estábamos pasando una situación difícil de matrimonio, pero dificilísima. Ya estábamos casi separados. Y Dios nos restauró, nos sanó y nos levantó nuevamente. Y créanme, hermanos, que el primer ministerio que el Señor nos puso a nosotros, hermanos, fue el ministerio de matrimonios. Estuvimos trabajando en el ministerio de matrimonios como por lo menos 5 o 6 años, llevando consejerías, compartiendo a la gente lo que Dios había hecho con nosotros, compartiendo a la gente cómo cambió nuestra vida, nuestro matrimonio desde que nos acercamos al Señor. Entonces, esa experiencia que nosotros vivimos, ese trance que tuvimos, no fue simplemente en vano, sino fue para que nosotros aprendiéramos a confiar en Dios y para que el momento que lo necesitáramos, que alguien estuviera a nuestro alrededor, le podamos hablar con autoridad, porque Dios había hecho en nosotros una obra, y si la hizo en nosotros, la hace en cualquier persona. Entonces, es de bendición en nosotros que repartir las bendiciones. En ese capítulo de Deuteronomio 28, en sus primeros 14 versículos, Él nos habla de las bendiciones de Dios, y en los siguientes versículos nos habla sobre las consecuencias de la desobediencia. Como ya comenté, la semana pasada hablamos de las bendiciones. Entonces yo quiero hacer un pequeño resumen para que entráramos nosotros cogamos el hilo de la prédica. Es bueno, hermanos, que ustedes en la casa cojan el libro de Deuteronomio 28 y lo estudien, lo lean y para que entiendan de lo que estamos hablando. Hoy vamos a hablar precisamente sobre las consecuencias de la desobediencia.
Primero que todo, vamos a definir, hermanos, qué quiere decir o en qué consiste la desobediencia. En las palabras sencillas, así un lenguaje sencillo, la desobediencia consiste en que nosotros siempre realizamos lo que Dios no quiere que hagamos. Esa es la desobediencia. Nosotros siempre realizamos lo que Dios no quiere que hagamos, ¿verdad? Y eso sencillamente es que pecado. Porque la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros desobedecemos a Dios, estamos ¿qué? En pecado. Y el pecado nos separa de Dios, nos aparta de Dios, porque el pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, cuando nosotros andamos en desobediencia, no es simplemente, ay, ya, no, estamos andando en pecado. Y cuando tú estás andando en pecado, estás apartado de Dios. Y cuando estás apartado de Dios, estás muerto. Estás muerto espiritual. Entonces, hermanos, estamos apartados de esa muerte espiritual. Y escuchen bien eso lo que voy a decir hoy, por favor. No podemos, hermanos, ocultar, negar o vivir en pecado y esperar que el Señor escuche y responda a nuestras oraciones. No podemos. Porque es que mucha gente anda en pecado, oculta su pecado o son felices en su pecado y todavía tienen la cara tan larga de venir a pedirle a Dios sus bendiciones. Cuando el Señor dice en su palabra, si escucharas atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieras por obra todos los mandamientos, yo te bendeciré. Entonces, hermanos, primeramente, hermanos, yo pienso que antes de venir a pedir al Señor las bendiciones que supuestamente creemos que nos pertenecen, tenemos que venir ante Dios a pedirle perdón. ¿Por qué? Por nuestra hipocresía, por nuestra manera de vivir, por nuestra falta de compromiso con Él y porque somos nosotros interesados. Simplemente llegamos al Señor simplemente cuando tenemos necesidad. No importa lo que estemos haciendo, pero yo voy a pedirle al Señor mi bendición. Entonces, antes, hermanos, de preocuparnos por pedir bendiciones, preocupémonos por pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Entonces, primero que todo vamos a definir en qué consiste la desobediencia. Y ya dijimos que era cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer, a realizar lo que Dios quiere que nosotros no hagamos. Hermanos, la pureza del corazón y el poder de Dios están unidos. Cuando tú tienes un corazón puro, créame que todo el poder de Dios está sobre tu vida. ¿Por qué? Porque la pureza de tu corazón y el poder de Dios están unidos. Necesitamos que el Espíritu Santo, hermano, nos ayude a mantener sensibles al pecado. Que el Espíritu Santo nos esté mostrando y estar dispuestos a enfrentarlo de inmediato. ¿Para qué? Para separarnos de Él. Hermanos, créanme que el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en esta congregación. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo en esta congregación. Gracias, Señor, hemos estado nosotros preocupados que el Señor nos ha colocado en nuestro sentir. Que debemos de buscar a Dios, que andar en santidad, que la iglesia tiene que santificarse. No solamente queremos venir aquí a escuchar promesas y a escuchar bendiciones y a esperar a que Dios nos bendiga y que nos prospere, no. Hemos venido aquí, hermanos, a aprender a andar en la voluntad perfecta de Dios. Y si tú estás aquí el día de hoy, yo quiero que sepas y entiendas, hermanos, que el Señor es un Dios de amor, pero es un Dios también que castiga, que reprende a los que ama. Y nosotros estamos acostumbrados simplemente a esperar el amor de Dios, pero no queremos la disciplina de Dios. Y estamos acostumbrados a andar como se nos da la gana, sin pensar que la palabra de Dios nos ordena a andar de una manera diferente a la que estamos andando. Entonces, hermanos, decimos que nosotros necesitamos estar dispuestos y pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos muestre, que nos reargulla lo que estamos haciendo mal, lo que hay en nuestro corazón que aún está impidiendo que yo me acerque de Él. ¿Pero para qué? Para que de inmediato nosotros lo reconozcamos y nos separemos de Él. Dice la palabra de Dios que es necesario que nosotros, primero que todo, reconozcamos nuestro pecado, confesemos nuestro pecado y nos apartemos del pecado. Y vamos a recibir ¿qué? Misericordia. Mucha gente reconoce su pecado, pero no lo confiesa. Otros lo reconocen, pero no se apartan. Y eso es igual que nada. Es reconocer nuestro pecado, confesárselo a Dios y pedir que perdón y apartarnos del pecado. Y así vamos a recibir que nosotros misericordia. Ahora, veamos por qué es que hoy el hombre tiene una tendencia a hacer lo opuesto a lo que Dios siempre nos establece en su palabra. Si me acompañan al libro de Romanos 7, capítulos del 15 al 20, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy ¿qué? Carnal.
dice la palabra de Dios. Sabemos que yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habrá el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, quiere, pero no lo hace. Dice el versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que quiero y no hago lo que yo quiero, sino el pecado que está en mí. Entonces, hermanos, vemos que constantemente es una lucha entre la carne y el espíritu. La carne quiere hacer el pecado y el espíritu nos quiere enseñar que no hagamos el pecado. Pero ¿qué pasa? Que desafortunadamente esta lucha que está entre la carne y el espíritu, realmente siempre va a ganar que la carne. ¿Por qué? Por nuestra tibieza, por nuestra infidelidad, porque estamos siempre nosotros expuestos y más inclinados hacia el pecado. Cuando nosotros estamos andando en la palabra de Dios, cuando estamos haciendo que la palabra de Dios, hermanos, créanme que estamos nosotros dispuestos a huir la tentación, a huir el pecado. Es necesario, nosotros somos tentados todos los días, somos expuestos a la tentación, pero tenemos que pedirle al Señor fortaleza para que podamos huir de la tentación. Dice la palabra de Dios, bendito el hombre que huye de la tentación. Y ahí comienza el pecado, cuando la tentación llega a tu mente o te llega a ti. Entonces, hermanos, nosotros somos carnales, somos vendidos al pecado. Es una lucha constante entre el espíritu y la carne, y siempre va a vencer la carne. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos alimentando nuestro espíritu, nosotros no estamos buscando las cosas espirituales, sino estamos metidos en lo carnal, buscando lo material, mirando lo que no nos enriquece. Nuestro tesoro está en el cielo, no acá en la tierra. De eso estamos hablando el día de hoy. Es una lucha constante que mantenemos nosotros. Y no solamente tú, yo, todos mantenemos una lucha constante entre el espíritu y la carne, hermano. Entonces, este tema de la desobediencia y de la obediencia es muy importante que nosotros lo entendamos, hermano. Es importante que nosotros la comprendamos, porque desde el comienzo, o sea, desde el principio de la creación, el Señor nos está hablando de este pecado de la desobediencia. Yo quiero, hermanos, que entendamos que todas nuestras acciones, todo lo que tú hagas en la vida, todas las acciones tienen consecuencias. Tú cometes el pecado, el Señor te perdona el pecado, pero tu consecuencia la tienes que pagar. No creas que vas a cometer el pecado, pide perdón y ya, no. Tú cometes el pecado y el Señor te va a perdonar. ¿Por qué? Por amor y misericordia. Pero las consecuencias las vas a pagar tú. Esa es la cuestión. Nosotros tenemos que pagar las consecuencias. Y es por eso, hermanos, que debemos nosotros considerar cuidadosamente nosotros nuestras decisiones. ¿Qué estás decidiendo tú? ¿Qué decides tú? ¿O lo obedeces a Dios o no le obedeces a Dios? Ten en cuenta que vas a pagar consecuencias por lo que tú hagas, por lo que estés viendo, vamos a pagar consecuencias. La primera historia de la desobediencia la encontramos en Génesis, en el primer libro de la Biblia. O sea, de entradita el Señor nos está hablando ya de la desobediencia del hombre. Nos está hablando y nos colocó el ejemplo de Adán y Eva. Acá el Señor nos advierte que las consecuencias, cuando nosotros ignoramos los mandamientos de Dios y decimos ser el pecado, las consecuencias van a llegar, tarde o temprano van a llegar a nuestra vida. Miremos lo que nos enseña la palabra de Dios en la Biblia sobre este primer caso de desobediencia. Dice Génesis 2:17, dice la palabra de Dios, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás, ¿verdad? Eso fue una orden directa del Señor. Del árbol que está en medio del huerto no vas a comer. Todos hemos leído esta historia, yo pienso que todos nos hacen de memoria, todos sabemos que Adán y Eva cometieron el pecado de desobediencia, y sabemos que exactamente, hermanos, exactamente lo que ocasionó ese pecado fue la desobediencia. Y hermanos, piensen y analicemos que la consecuencia de ese pecado que cometieron Adán y Eva
aún el día de hoy nos alcanza a nosotros. Es increíble cuántos siglos hay desde que cometieron el pecado a Eva y por qué esa consecuencia todavía nos alcanza a nosotros. ¿En qué digo esto? Porque mira, Génesis 3, 16, 19 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz tus hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Desde ese momento el Señor multiplicó los dolores de parto a la mujer. Hoy estamos pagando las consecuencias de la desobediencia de ese entonces. Dice: y al hombre dijo, por cuanto desobediste a la voz de tu mujer, por cuanto obediste a la voz de su mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comieras, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo es y el polvo te convertirás. ¿Por qué tenemos nosotros que trabajar hoy día y sudar, conseguir con sudor de la frente nuestro sustento? Ahí están las consecuencias. Cuando Adán y Eva vivían en el paraíso, lo tenían todo. Dice el Señor que dijo, fructificar y coman y hagan lo que quieran. Ellos tenían todo en sus manos, no tenían que sembrar, no tenían que producir nada, porque todo estaba hecho, todo estaba perfecto. Pero cometieron el pecado de desobediencia y llegaron las consecuencias, y esas consecuencias te alcanzan a ti y a mí el día de hoy. No estamos nosotros en este mundo pasando lo que estamos simplemente porque no, es porque las consecuencias del pecado llegaron hasta nuestra vida. Otra consecuencia que produjo el pecado de la desobediencia fue que la relación que había entre el Señor y Adán y Eva cambió para siempre, porque los puso en conflicto. Ya el Señor y Adán y Eva estaban en conflicto porque ellos desobedecieron la palabra de Dios, no estaban obedeciendo, desobedecieron la palabra de Dios. Dice Génesis 3, 7, 8 y 9 que antes de pecar Adán y Eva, ellos amaban al Señor, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero después de la desobediencia, del pecado, ellos sintieron miedo y trataron de ocultarse de la presencia de Dios. Entonces, como consecuencia y de la vergüenza y de la culpabilidad, hubo entre ellos, hermanos, que un conflicto, y ya no amaban al Señor, sino le tenían miedo y se escondían de Él. Y eso es lo que hacemos nosotros. Cuando desobedecemos la palabra de Dios y pecamos, inmediatamente nuestra conciencia nos redarguye, el Espíritu Santo nos redarguye, y ya nosotros no podemos llegar al Señor a decirle: Señor, ayúdame, sino que nos escondemos y comenzamos a apartarnos de Él día tras día. ¿Por qué? Porque la culpabilidad y la vergüenza nos lleva a eso. Solo hay solamente por una mordida del fruto prohibido, hermanos, arruinó toda la existencia, incluyendo la relación de su creador. Su descendencia trajo maldición a la tierra, dificultad para saciar las necesidades con dolor y sufrimiento, y eventualmente la muerte. ¿Por qué? Porque quedaron separados de Dios espiritualmente y físicamente, pues los hechos de Él nos muestran todo esto. Ellos quedaron separados de Dios espiritualmente. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y desde ahí comenzó a cambiar el mundo. Ya comenzaban a sentir dolor de parto y los hombres tenían que trabajar con el sudor de la frente. ¿Para qué? Para ganarse el sustento. Ahora que ya hemos recordado un poquito las consecuencias de este pecado, hermanos, vayamos al libro de Deuteronomio 28, 15 en adelante. Y aquí yo quiero, hermanos, que vamos hoy a estar leyendo la palabra de Dios y démonos cuenta que cuando Dios habla de las bendiciones, nos habla de los primeros 15 versículos. Cuando nos está hablando de las consecuencias de la desobediencia, hermanos, nos está hablando desde el versículo 15, nos está hablando hasta el versículo 60 y 68. O sea, para hablar de las bendiciones habla de 15 versículos, y para hablar de las consecuencias de las bendiciones está hablando desde el 15 hasta el versículo 68. Yo quiero pedir 2 o 3 voluntarios, porque vamos a leer todas y cada uno de los versículos a partir de Deuteronomio 28, 15. A ver si hay algún 2 o 3 voluntarios, porque es largo. Alguien que lea
fuerte y claro, para que los demás escuchemos atentamente lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 28:15, el primer 28:15 hasta donde pero primero, hermano, yo quiero que escuchen, abran los oídos y escuchen lo que la palabra de Dios. En los primeros 15 versículos Dios nos está hablando de la bendición y nos coloca, dice que si oyeren la voz de Dios, que vendrás a nosotros, dice la palabra de Dios, que la bendición de Dios correrán y nos alcanzarán. Y si tú miras los primeros 15 versículos, vemos que la bendición de Dios está en todo sentido, en nuestra canasta, en nuestro trabajo, en nuestra salud, con nuestros enemigos, con nuestra generación, con todo lo que nosotros hacemos. Pero del 15 para abajo es aterrador, hermano. Es aterrador lo que la palabra de Dios quiere decir y nos está hablando claramente el día de hoy. Pues vamos a leer contextualmente lo que dice la Biblia. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pero el versículo 1 del 28 nos dice prácticamente lo mismo, pero lo contrario. Dice que acontecerá que si oyéremos claramente de Jehová nuestro Dios, para acordar en nuestro corazón y cumplirlas, dice él que nos alcanzarán las bendiciones. O sea, tú te puedes ir para la China con chinchiña y allá llega tu bendición. No solamente por estar aquí, no, allá llega. Pero el capítulo, el versículo 18, dice lo contrario. Acontecerá que si no oye la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todas tus maldiciones y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán. Escúcheme bien, te alcanzarán. No creas que porque te vas a esconder de Dios no va a llegar a ti la maldición. Dice claramente, y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesanal. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano en él, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás negado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequías, con calamidad repentina y con añulo, y te perseguirá hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a su tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Yo pregunto, ¿hemos entendido hasta ahí lo que el Señor está hablando? ¿O necesita que lo volvamos a repasar, a repetir para no entenderle claramente? Yo pienso que la palabra es muy clara, ¿verdad? Nos está diciendo cosa por cosa en lo que las consecuencias que nosotros tenemos que pagar simplemente por no obedecer ni poner por obra la palabra de Dios. Entonces, hoy la referencia, tú decides o obedeces o no obedeces. Jehová te herirá con úlcera, con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puede ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como falta el cielo en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás.
Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerás por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Y en lo que serás a causa de lo que verán tus ojos, de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. Yo pregunto, ¿qué piensan ustedes hasta ese momento? O sea, ¿qué sienten ustedes hasta ese momento? Miedo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí siente a uno miedo? O sea, a ponerle cuidado bien lo que dice la palabra de Dios. Nos dice que nos va a bendecir y que los niños nos alcanzarán. Simplemente, si oímos atentamente a la voz del Señor, la colocamos por obra y la obedecemos. Simplemente nos va a bendecir. Pero si no la obedecemos, ni escuchamos la palabra del Señor, hermanos, esto que está hablando en la palabra de Dios, da terror. Da terror. ¿Y cuántos en este mundo están pasando por eso? ¿Cuánta gente en este mundo, en este momento, está viviendo eso? Dice la palabra de Dios aún, que su mujer se esposarás con la mujer y ella dormirá con otro. Construirás casas y no las disfrutarás. ¿Cuántas personas hoy en día viven enfermas, viven mal de trabajo, de plata, viven con locura, con ceguera? ¿Cuántas personas viven y se preguntan por qué? Y si van a mirar su vida, se van a dar cuenta que es que están en desobediencia. Y la desobediencia es pecado, y el pecado que nosotros cometemos contra Dios trae consecuencias. Vuelvo y repito, el Señor en su misericordia y su bondad nos perdona los pecados cuando nosotros lo reconocemos, lo confesamos y nos apartamos de Él. Pero las consecuencias tenemos que pagarlas. Las consecuencias las vamos a pagar. Sígame, Tony. Jehová te llevará a ti, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla del campo y recabarás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te unirás con aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú le serás por cola. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviaren Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entienda. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezca, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio en el que con apuro te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti,
y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, y a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en hacernos bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entrasteis para tomar posesión de ella. Y Jehová te partirá por todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te caerá, allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que vendrá y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en nave, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos, y no habrá quien os compre. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro o hay algo que explicar? La palabra es tan sencilla y tan clara que... Bueno, el versículo 23 dice, así como Jehová se gozaba en haceros el bien y en multiplicarnos, así se gozará Jehová en ayudarnos y en destruirnos. Seréis arrancados de la tierra a la que vais a entrar para tomar posesión. No es que Jehová sea un Dios malo, no es que Jehová sea un Dios vengativo. Lo que pasa es que Jehová, como nos ama, nos disciplina. Y Él, Señor, lo que pide a nosotros es un corazón obediente, un corazón de obediencia. Es sencillo. El mensaje de hoy es sencillo, o sea, como todo el mensaje del Señor. Simplemente, tú estás... Yo quisiera que hoy tú te examinaras. Yo quisiera que nos examináramos hoy en día nosotros mismos. Y pensáramos y le preguntáramos al Espíritu Santo, Señor, ¿estoy andando yo en obediencia o desobediencia? La semana pasada le decía yo a la iglesia, si andamos en desobediencia y hemos sido bendecidos como hasta ahora, ¿tú te imaginas donde en realidad nosotros nos comprometemos con Dios a andar en obediencia? ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida? ¿Te imaginas cómo sería nuestra familia? ¿Cómo sería nuestro país, nuestra nación, el mundo entero? Si nosotros nos comprometiéramos a andar en obediencia. Yo quiero dejarte hoy, hermano, con este reto. Examínate, pídele a Dios que te muestre dónde estás desobedeciendo tu palabra. Escríbelo, apúntalo y trabaja en él. Porque créanme, hermanos, que el Señor te va a revelar. Si tú le pides a Dios que te muestre dónde está la parte que está fallando, Dios te va a revelar.
Pero lo importante de esto, hermanos, no es solamente que pensemos lo que vamos a hacer, sino es que nosotros practiquemos, pongamos por obra lo que el Señor y el Espíritu Santo nos va a enseñar. Yo de mi parte, cuando leí eso, verdad que me dio temor, y temor de grande, porque yo pensaba, no solamente las consecuencias van a ser para mí, sino está hablando claramente que las consecuencias van a alcanzar nuestra generación y generación y generación y generación. En usted está hoy, en romper esa maldición, en romper esas consecuencias que vas a heredar para tu descendencia, para tus hijos y para tus nietos. Es bueno que nos decidamos, hermanos, hoy obedecerle a Dios, para que así como rompes la cadena de consecuencias malas, de maldiciones, también le heredes a ellos las bendiciones. ¿Por qué? Por tu obediencia al Señor. El Señor te bendice y que hasta la séptima generación va a llegar la bendición de Dios. Vamos, hermanos, a terminar con esta reflexión. Piensa, pide al Espíritu Santo que te muestre, que te revele. Y si no quieres que en tu vida se haga efectiva esta lista que acabo de leer, hermano Jorge, yo pienso que tenemos que recapacitar, y reflexionar que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y es hora de que nosotros entremos en disciplina y comencemos a andar en lo que es la palabra de Dios, en obediencia, y colocar la palabra de Dios en rectitud en nuestra vida. Vamos a orar y a compartir la gente en el día de hoy y pedirle al Señor para que nos siga hablando de esta manera. Hermanos, la palabra de Dios es bastante rica, eficaz, y yo creo que es lo único que nos puede sostener a nosotros en estos momentos de dificultad. Así que oremos, hermanos.